¿Te has preguntado alguna vez cuáles son las fuerzas que nos rodean y nos influyen? En el mundo del palo mayombe, estas fuerzas se conocen como empungos. Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, energía y área de influencia. Desde la fuerza del viento hasta la fuerza de la muerte, estos empungos tienen un papel fundamental en nuestras vidas. En este episodio, exploraremos los principales empungos del palo mayombe y cómo afectan nuestras vidas. Descubre cómo estas fuerzas mueven el mundo en el fascinante mundo del palo mayombe. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. Los empungos son las deidades o espíritus que son honrados y trabajados en la religión del palo mayombe Quimbisa. Cada empungo representa una fuerza de la naturaleza o un aspecto particular de la vida humana y tiene su propio conjunto de símbolos, colores, alimentos y rituales asociados. Se les considera seres divinos y poderosos, que tienen una influencia significativa en la vida de los practicantes y en el mundo en general. Cada empungo tiene un conjunto de características y habilidades únicas y se les asocia con elementos específicos de la naturaleza, animales, plantas y otros objetos. Los empungos se convocan y se honran en ceremonias rituales que pueden incluir música, danza, canto, ofrendas y sacrificios de animales. Se cree que estos espíritus tienen el poder de conceder deseos, proteger a sus seguidores y castigar a sus enemigos, por lo que son muy importantes en la práctica de palo mayombe. En la regla de palo mayombe Quimbisa, se reconocen varios empungos y algunos de los más comunes son: Lucero Mundo, es uno de los espíritus más importantes. Se le considera el guardián de los caminos y las encrucijadas, y se le asocia con la luz, el conocimiento y la sabiduría. Lucero Mundo es sincretizado con varios santos católicos, especialmente San Antonio de Padua y Santo Niño de Atocha. En la práctica del palo mayombe, se le rinde culto a Lucero para pedir su ayuda en la apertura de caminos, en la solución de problemas, en la búsqueda de conocimiento y sabiduría, y para pedir protección y guía en la vida espiritual y material. Se le considera el primer espíritu que se debe atender en cualquier ceremonia o trabajo, ya que es el encargado de abrir los caminos y facilitar la comunicación entre los espíritus y los practicantes del palo. Sarabanda Sombriyumba es uno de los pungos, divinidades, más importantes en la religión del palo mayombe Quimbisa. En esta religión, se lo considera el dueño del hierro y el metal, así como también se le atribuyen poderes relacionados con la guerra, la protección, el trabajo y la justicia. En la tradición de palo mayombe, Sarabanda es representado como un hombre fuerte, musculoso y de tez oscura, a menudo vestido con ropa de cuero o metal. En las ceremonias, se invoca su presencia para protección, fortaleza y ayuda en asuntos legales. También se le atribuyen poderes curativos para tratar dolencias físicas y enfermedades.
En Palo Mayombe Quimbiza, se le considera una de las divinidades más importantes y se lo ubica en la jerarquía de empungos como el segundo en importancia. En otras ramas del Palo Mayombe, se le considera una entidad separada pero igualmente poderosa y respetada. Sobayende, Cobayende, la fuerza de las enfermedades, es un empungo en la religión del Palo Mayombe que está asociado con la curación y la sanación. Se cree que tiene la capacidad de curar enfermedades y dolencias físicas y espirituales. En algunos rituales de Palo Mayombe, se utiliza una enganga especial para invocar a Sobayende y pedir su ayuda en cuestiones de salud. Se le considera una deidad benevolente y protectora en la religión del Palo Mayombe. La fuerza de la vegetación. En la religión del Palo Mayombe, Gurunfinda es considerado un Kuyu o Enkisi, es decir, una deidad menor que habita en la naturaleza y tiene poderes específicos. En particular, Gurunfinda es conocido como el dueño de las plantas medicinales y se le asocia con la curación y la salud. Se cree que Gurunfinda tiene el poder de sanar enfermedades, aliviar el dolor y proteger a las personas de las enfermedades. En las ceremonias de Palo Mayombe, se puede invocar a Gurunfinda para pedir su ayuda en la curación de enfermedades o para proteger la salud de las personas. También se le atribuye la capacidad de otorgar conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales y su preparación para fines curativos. Tiembla Tierra, la fuerza de la paz y la concordia, es un empungo o entidad espiritual dentro de la religión del Palo Mayombe. Tiembla Tierra es considerado un espíritu poderoso, asociado con la tierra y los terremotos. Se le asocia con la protección del hogar y la familia, así como con la estabilidad y la firmeza. En la tradición del Palo Mayombe, Tiembla Tierra es una de las entidades espirituales más importantes y respetadas. Se le suele representar mediante un receptáculo o enganga que contiene su espíritu y sirve como lugar de comunicación y ofrenda. Los practicantes de Palo Mayombe pueden trabajar con Tiembla Tierra para lograr protección, estabilidad, éxito y otros objetivos relacionados con la tierra y la firmeza. A menudo se le invoca para ayudar a resolver conflictos y situaciones difíciles. Siete rayos. Punto firme, la fuerza del rayo, dios del trueno. Siete rayos es uno de los empungos o deidades de la religión del Palo Mayombe. En la religión yoruba, siete rayos es conocido como Chango y se asocia con el rayo, la justicia y el fuego. En el Palo Mayombe, siete rayos se sincretiza con la imagen católica de Santa Bárbara. Siete rayos es considerado uno de los empungos más poderosos y temidos en la religión del Palo Mayombe. Se cree que tiene la capacidad de controlar el fuego y el rayo,
lo que lo convierte en un poderoso protector contra los enemigos y las fuerzas negativas. También se le asocia con la justicia divina y se le pide ayuda para resolver problemas legales o para recibir justicia en situaciones injustas. En el culto al 7 rayos se utilizan elementos como hachas de doble filo, cuchillos, machetes y objetos de hierro, que se consideran sagrados en la religión del palo mayombe. Madre de agua, la fuerza del agua y de la maternidad. Madre de agua es un enquisi o empungo en la religión del palo mayombe. Es una deidad femenina relacionada con las aguas del mundo y su culto es muy importante en la religión afrocubana. En la tradición del palo mayombe, se le atribuyen poderes de sanación y se le pide protección contra las enfermedades, los peligros en el agua y los espíritus malignos. También se dice que puede conceder favores y traer buena suerte a aquellos que la veneran y le rinden culto. En la iconografía del palo mayombe, Madre de Agua es representada como una mujer con una serpiente enroscada en su cuerpo y con una concha en su mano. Chola Ungengue, la fuerza de las riquezas y del amor carnal. Chola Ungengue es un espíritu femenino dentro de la tradición de palo mayombe. Se dice que ella es la protectora de las mujeres y los niños, y se asocia con la fertilidad, la curación y la protección en general. En la iconografía de la religión, Chola Ungengue suele ser representada como una mujer joven y hermosa, con cabello largo y oscuro. En algunas representaciones, se la muestra con una serpiente alrededor del cuello, lo que puede simbolizar tanto la curación como la protección. En la práctica del palo mayombe, Chola Ungengue a menudo se invoca para ayudar en la curación de enfermedades o para proteger a las mujeres y los niños de cualquier peligro. También se la puede invocar para ayudar en asuntos amorosos o para atraer la fertilidad y la prosperidad a una persona o familia. Centella Ndoki, la fuerza de la muerte. Centella Ndoki es un empungo, divinidad, en la religión del palo mayombe, asociado con la justicia y la centella. Dueña del panteón o cementerio, se considera una deidad guerrera que se asocia con la fuerza y la protección. Centella Ndoki es uno de los empungos más poderosos y temidos en el panteón del palo mayombe y se le atribuyen muchas habilidades sobrenaturales. Es común ver su imagen representada con un palo en forma de báculo, lo que simboliza su poder y autoridad. En la religión del palo mayombe, se le rinde culto y se le ofrece sacrificios para solicitar su protección y ayuda en asuntos legales, así como para vengarse de aquellos que han causado daño. Cubremonte, el protector de los que tienen problemas con la justicia, brujo y hechicero, y por último cabo de guerra, el encargado del transporte de las almas entre la vida y la muerte.
Los empungos son las fuerzas que mueven el mundo en Palo Mayombe. Cada uno de ellos tiene una personalidad y energía propia que afecta nuestras vidas de diferentes maneras. Cada casa o templo de Palo Mayombe puede tener su propia variación y forma de trabajar con los empungos, por lo que puede haber diferencias en la forma en que se identifican y se trabajan estos espíritus. Cada practicante puede tener una relación y comprensión personal de los empungos según su experiencia y tradición dentro de la regla de palo. Cada empungo tiene su propia casa o punto en la Inganga, y se le rinde homenaje con ofrendas, cantos y ceremonias especiales. Los practicantes del Palo Mayombe buscan conectarse con los empungos para obtener protección, sabiduría y ayuda en la vida cotidiana. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta y compartir este podcast con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.